te pido que me corrijas, más que dar respuestas absolutas o verdades absolutas, lo que hace es reformular nuevas preguntas. O atacar a través de nuevas preguntas algunas posibles respuestas. ¿Cómo nos podés explicar el abordaje de la pandemia en materia filosófica? Mira, Cristian, yo creo que hay una cuestión acá, es como que los pensadores de filosofía, los profesores de filosofía, tenemos diversas formas de entender las crisis, pero todos coincidimos en que las crisis son una instancia filosófica por definición. Es decir, la crisis nos vuelve filosóficos porque la filosofía nace y se origina en las crisis personales. Ahora, lo que también ocurre es que en esta situación de pandemia, tenés, por un lado, un autor como Zizek, por ejemplo, que es un pensador contemporáneo muy famoso a nivel mundial, que ya sacó su libro filosofando o pensando sociológicamente la pandemia. Y tenés también a Byung-Chul Han, que también sacó artículos en importantes diarios. Juan, qué pedazo de tema que tenemos ahí con Byung-Chul Han y Sí, Zizek, el esloveno, ¿no? Que me parece que es buenísimo abarcar ese tema. es el gran debate del momento, porque ellos dos están haciendo futurología, que Estamos ahí, hablando para la gente que recién se incorpora y que no es muy habitual, mejor de filosofía, de dos pesos pesados de la filosofía claro, contemporánea, me parece. Zizek, un esloveno y un surcoreano como es Byung-Chul Han, que tiene una claro, lectura fabulosa, que uno a lo mejor se familiariza más con Byung-Chul Han que sí. con Zizek, que es menos famoso, me parece. Sí sé que es muy famoso dentro de los centennials y muy famoso en Estados Unidos, ¿no? Byung-Chul Han se ha hecho famoso con La Sociedad del Cansancio, que es un bestseller, realmente el último libro que ha vendido. Y la Pero sociedad de la transparencia con el tema de las redes sociales, me parece que lo siguen mucho sí, por ahí también. La Sociedad de la Transparencia ya es un libro donde analiza filosóficamente las redes sociales. Lo bueno de estos dos pensadores es que son pensadores que están vivos. Siempre los filósofos los consideramos gente que está en otro tiempo, que están muertos o que vivieron hace miles de años. Pero en este caso los dos están vivos y los dos opinan sobre Instagram, sobre YouTube, o sea, sobre cosas concretas que están pasando. Entonces, ellos dos se han hecho su postura con respecto a la pandemia, pero yo soy de los que piensan, acaso de un modo más hegeliano, que la filosofía Juan, llega tarde. te propongo que hagamos para que del otro lado nos pongamos en auto, una pequeña introducción de los dos títulos que tiran ambos Dale. filósofos contemporáneos y me quiero meter con tu postura. Bueno, en el caso de Byung-Chul Han, la pandemia va a multiplicar la fuerza del capitalismo. O sea, se va a volver más miserable la humanidad y se van a volver más miserables los dueños del mundo, según Byung-Chul Han, porque bastará, dice él, con que surja una vacuna para que nos demos cuenta que uno la va a comprar y la va a vender a todos al precio que quiera. O sea, él en algún punto tiene nulas esperanzas de que esta pandemia nos enseñe algo. Eso lo dice el pensador surcoreano, que en realidad tan solo nació en Surcorea, él es alemán, donde la filosofía es muy fuerte, o sea, él en realidad vivió su vida en Alemania o su vida universitaria en Alemania. Y el otro eslovenio, que es Zizek, escribió un libro que se llama Pandemics, ¿no? Donde él en realidad ya postula una esperanza, ya que para él la pandemia fue una herida de muerte al capitalismo. Es decir, la pandemia hizo replantear, según lo que él piensa, que al capitalismo le hizo replantear de que necesita en algún punto de los estados nacionales, como por ejemplo para garantizar un poco de salud o intervención. Entonces él confía que vamos hacia una sociedad que por lo menos entienda la importancia de un Estado, contra Han, que dice que no, que vamos hacia una dictadura del capital mucho mayor. Mi postura personal se parece un poco más a la de Han, pero son sospechas, porque yo creo que la filosofía llega tarde a los análisis. Acá yo pienso como el gran Hegel, pienso esta idea nomás como Hegel, que él decía que la filosofía remonta como un búho hacia el final, ¿no? De la noche. Vuela recién por la noche y en el atardecer. No, por eso en la serie Merlí está el búho, ¿no? Porque el búho es el símbolo de la filosofía que vuela recién por la noche, ¿no? Que no es un búho que piensa en caliente, en tiempo real. Entonces a mí me parece que hacer estimaciones ya mismo es más una pretensión de convocatoria mundial
una venta de libros, que no me parece mal, porque es mejor que se vendan libros de filosofía a que se vendan cosas que quizás no ayuden, pero creo yo que no sería prudente desde la tradición filosófica decir ya mismo una opinión. Creo que sí la filosofía está capacitada para hablar de cosas del pasado, o sea, que ya realmente uno considera que pasó el tiempo como para pensarlas en frío, pero no sé hasta qué punto uno puede hacer en tiempo real una filosofía auténtica. Sí uno puede desviar las cosas que a priori se parece que están mal. O sea, de repente alguien que golpea a otro alguien porque no cumplió la cuarentena está mal. O sea, no es necesario ser filósofo para esto, ¿no? O sea, uno puede ir percibiendo algunas cosas, pero de ahí a decir que vamos hacia una sociedad más armoniosa, como dice Zizek, o a una sociedad mucho más nefasta, como dice Han, y me parece mucha pretensión. Me parece sí que es la introducción que hacen, básicamente mucho más largo, vos lo sabrás mejor, pero básicamente en el idioma corriente, Zizek me parece que dice, vamos a un fortalecimiento de lo social en términos de comunismo, no básicamente del comunismo como lo conocemos, No, sino de un socialismo, ¿no? sí, Más cerca de un socialismo. Y Byung-Chul Han te dice, no, al contrario, vamos a estar más cerca del capitalismo por el individualismo, etcétera, etcétera. Pero qué pedazo de tema ese, porque hoy por hoy han marcado, me parece, vos lo sabrás mejor, Juan, en el mundo entero, porque la filosofía, como vos dijiste, es algo que aparece en la noche con el búho, etcétera. ¿Cuándo aparece? Y vos sabés que hay dos clases, todos somos filósofos en realidad, me parece, Juan. Está la filosofía académica, que es a la que te dedicas, y la filosofía que le aparece al común de la gente, que aparece en la claro. angustia, en la muerte, que ahí empiezan las preguntas, ¿no? De todo esto. Pero un pedazo de tema. Juan, hecho esta introducción, Albert Camus, o Camus, como se pronuncia, ¿fue un futurólogo con la obra de La peste de Albert Camus? Vos sabés que a mí me parece que en algún punto es increíble las coincidencias que encontramos en la peste, pero mucho más en ensayos sobre la ceguera. La peste tiene la fortuna de llamarse la peste, pero cuando yo veo las denuncias por denuncia misma, la persona dejándole la comida en la puerta a alguien y después alejarse y que ese alguien recién abra la puerta cuando se fue esa persona para sacar la comida, es igual a ensayos sobre la ceguera. Y obviamente que estamos a favor de que estas cosas se hagan porque hay que cuidarse, pero esa es una de las cosas que más me impactó de la futurología, en este caso más de Saramago que de Camus. Lo que Camus descifró fue quizás la salida moral, que ahí ya estaríamos contestándole a Han y a Zizek. Camus dice en una parte que la única forma de escapar de la peste es con una moral, o sea, siendo buena gente, siendo buena gente. Porque la peste de Camus es una peste que tiene para mí un profundo trasfondo metafísico también. Tiene que ver con nuestra condición humana individual, egoísta, de querer destruir al otro. Y creo también que en el caso de Saramago hay algo metafísico también ahí, ¿no? O sea, ¿qué significa esa ceguera? ¿Qué significa que de repente el mundo entero quedó ciego? Y yo creo que en cualquiera de los dos casos son futurólogos, porque cuando uno es capaz de descifrar algo de lo humano, eso uno lo puede resucitar en muchas generaciones para interpretar acontecimientos. Es decir, cuando yo, por ejemplo, releo, digo releo porque no me canso de leer y releer a la Ilíada y la Odisea, me doy cuenta que los problemas que están en esas personas son exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros. Cuando veo que Aristóteles dice que el gobierno lo deberían tomar las personas que no desean poder, porque son las personas que más bien le harán a los demás, digo, ¿hasta qué punto Aristóteles nos está hablando hoy en Twitter? Hoy en Twitter. Con una acotación, Juan, y vos lo sabés bien, en la parte, en la obra La República de Platón, donde Platón propone un gobierno de sofocracia, un gobierno ejercido por filósofos,
Exacto. también hace un anclaje al presente, porque habla que los gobiernos, las sociedades tienen que estar mandados por científicos, por filósofos, por aquellos que más saben. En aquel momento podríamos decir que los científicos eran los filósofos. Y hoy fíjate que hay una legión mundial mandando, más allá de los presidentes que son políticos, pero todos están rodeados de esa legión de científicos, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que Platón en algún punto predice cosas, pero creo que con el paso de los siglos es cuestionable esta idea del filósofo gobernante. Casualmente esta semana en mi curso Premium hablamos de este tema, de Platón y del gobernante, y yo planteaba mi postura de que no sé hasta qué punto es bueno un gobernante que cree haber encontrado la verdad, porque Platón en el fondo lo que dice es, tiene que gobernar el filósofo, porque el filósofo es el único que es capaz de encontrarse con la idea de bien en el mundo de las ideas. Y hasta qué punto el que gobierna sabe lo que es el bien definitivamente. Por eso me parece más interesante la oposición que le establece su discípulo Aristóteles, a decir que quizás aquellos que tienen poca pretensión de poder podrían ser los mejores, porque no tienen las necesidades de quien carece de lo material, como para tentarse, dice Aristóteles, y tampoco tiene ese amor por los objetos económicos, o sea, por comprar cosas, que lo podrían llevar a perderse en el poder, sino aquel que no quiso ser gobernante, pero que es invitado a ser gobernante, podría ser el mejor. Ahora, volviendo al tema de esta pandemia, yo creo que estas personas, ya sea Aristóteles, Platón, Camus, Saramago, los grandes, Borges mismo, los grandes escritores, los grandes pensadores de todos los tiempos, son capaces de descifrar lo que los seres humanos queremos, necesitamos y también nuestras miserias. Entonces, por eso son tan actuales, porque han descifrado algo que incluso en las futuras generaciones, con celulares más sofisticados, con tecnología más terrible, con una economía de mercado quizás mucho más voraz, igual el ser humano sigue teniendo las mismas necesidades que tenía hace 2000 años. Siguiendo en esta línea del tema que estamos hablando, Juan, te quiero proponer que me describas cuál es el papel del Estado en el marco de esta pandemia. Digo, ¿se refuerza una teoría panóptica de Foucault? ¿El Estado refuerza esa teoría panóptica de Foucault con el poder, la disciplina? Porque de hecho, con las limitaciones de libertad, con las limitaciones comerciales que tenemos producto de esta pandemia, pareciera que se fortalece esa teoría panóptica de Foucault, ¿no? Vos sabés que es compleja esta pregunta porque está muy bien formulada, pero el tema es que hay días que pienso para un lado y hay días que pienso para el otro. Es decir, mi misma naturaleza de mi trabajo, de dedicarme a la filosofía, hace que tenga sospechas que van para ese lado que vos estás señalando muy bien. Y por otro lado también, cuando veo cifras de qué es capaz de ocasionar un virus, me pregunto hasta qué punto los seres humanos podríamos vivir en esta propuesta nueva del anarcocapitalismo que se está proponiendo mucho en los medios, o por lo menos en algunas personas que son muy influyentes. Yo me beneficio un poco con la duda, pero creo que es necesaria la intervención del Estado, desde luego, pero muchas veces por una cuestión que tiene más que ver con el poder que con la teoría filosófica de Estado sí, Estado no, por una cuestión humana que la descifran más Camus, Saramago, Platón y demás, que la teoría Estado sí, Estado no, uno se ve que de repente está a expensas, a ver si se interpreta mi opinión, a expensas de la decisión de un sujeto que en ese momento está ejerciendo un cargo por unos años para poder abrir su local y tener el pan de ese día. Es decir, quiero tener la suficiente agudeza, no sé si lo voy a lograr, para entender que una situación de pandemia tiene que ser comandada por los estados nacionales. Pero también me hace mucho ruido que un peluquero, para abrir su negocio
y tener al menos 500 pesos para llevarlo a su hogar, dependa de un burócrata que se siente con la suficiente capacidad como para decir, abran, pero tiene que ser a 8 metros tirando la tijera a la cabeza, ¿se entiende? Sí, Es como sí. que la teoría, por un lado, es una teoría fuerte en la cual uno dice, sí, necesitamos de la intervención del Estado, pero en la gestión me pregunto, ¿por qué una persona de bien que atiende una peluquería, una persona de bien que tiene un pelotero, una persona de bien que está ejerciendo, que tiene una cancha de fútbol 5, tiene que pasar por imposibles protocolos para que un burócrata dentro de una semana le dé la respuesta? Por un lado, la teoría de la intervención del Estado es necesaria, pero por otro lado, me incomoda tanto que la gente de bien dependa del burócrata, que es como que estoy en el asombro y no termino de saber para qué lado inclinarme en este sentido. Está bien. Te quiero hacer un ejercicio entre la antigüedad de los socráticos, de ese trío que es Sócrates, Platón y Aristóteles, en la política de hoy. Sabemos que Sócrates murió en nombre de la verdad, ¿no? Por una Sí. introducción que si querés hacer, te invito a que la hagas. Y si tuvieras que citarme un político, un revolucionario, o lo que vos creas conveniente de lo contemporáneo, haya seguido esa suerte de Sócrates que me vas a hacer la introducción. ¿Se Mira, entiende la pregunta, Juan? sí, 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 es difícil encontrar en la contemporaneidad alguien que haya muerto del modo que muere Sócrates, porque Sócrates en realidad muere por un principio, claro, de verdad, como bien señalas vos, y Sócrates decide él no salvarse. Es decir, en el caso Sócrates acontecen dos cosas, no una sola. Siempre se explica que Sócrates fue asesinado por una cohorte de Grecia y demás. Pero Sócrates fue condenado a muerte, pero también él tuvo la posibilidad de salvarse en el horizonte de la ilegalidad. Y él hizo prevalecer la legalidad por encima de su vida propia, que es muy admirable. Y por eso hoy recordamos a Sócrates, porque él hizo que valga más la legalidad, el cumplir las leyes que según él lo engendraron, que meramente ir a vivir a Megara como decían sus amigos, que sus amigos de hecho querían salvarlo, aún pagando un cohecho, una coima, ¿no? Yo creo que en realidad lo importante acá es ver hasta qué punto un ser humano hoy tiene ganas, él, de morir por la verdad y tiene ganas él de que su teoría valga más que su propia vida. Y tenemos que remontarnos a quizás algunos revolucionarios, porque en otro caso las personas no tienden a morir por un ideal hoy. Y es más, yo mismo me pregunto, a la luz de un pensamiento metafísico, yo diría que tampoco moriría, porque solo en el plano del ser puede haber un cambio de la realidad. La nada, que es la muerte, no cambia nada porque de la nada nada sale. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo dé mi vida, que es mi percepción total del ser? ¿Qué sentido tiene eso si yo al morirme no podré hacer más nada por cambiar la realidad? Entonces, no es que esté en desacuerdo con Sócrates, pero creo que Sócrates tuvo él también la decisión de permitir que lo maten. En cambio, porque él tuvo la posibilidad de salvarse. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto el ser humano puede hacer algo más allá de la muerte? Creo que siempre es mejor permanecer en el plano del ser, porque el ser sí es pluripotencial, el ser sí puede hacer cosas, pero la nada, que es la muerte, no puede hacer nada porque de la nada no sale nada. Un Sócrates que recordemos, para aquellos que no lo siguen muy profundo, que muere por pervertir a la sociedad. Llámese pervertir a la sociedad en aquel momento, enseñarles a pensar, ¿no? Y Sí, termina bebiendo la cicuta, un veneno, y se termina muriendo. Es muy famosa esa frase que dice, maestro, usted se puede salvar, ¿no? claro. Podemos coimear a los guardias, y él le dice, ayúdame, Juan, no entendiste nada. Claro, claro. Él le dice directamente que cómo puede ser que sus amigos que lo escucharon toda la vida estén planteándole algo así,
porque, insisto, él se sentía un hijo de la ley, entonces no iba a Claro. romper la ley. Dos últimas preguntas que te quiero hacer, Juan, y con esto te dejo libre. Con ¿Por todo qué gusto. hoy aparece el Nietzsche como el más marketinero? Como vos decís, es el tipo con bigote, con cara de malo, sin embargo, es el más atractivo de los millennials o aquellos que se inician en filosofía y solamente quedan en la frase, para Sí. aquellos que no somos filósofos académicos, Dios ha muerto, lo cual queda en algo religioso y no Sí, es justamente así, sí, sí, ¿no? sí. ¿Por qué que este tiempo que te has dedicado, entre otras cosas, también a profundizar Nietzsche? ¿Cuál es tu estudio sociológico de por qué aparece como el tipo más marketinero hoy en la filosofía? O uno de los más marketineros. Bueno, vos ya mencionaste algunas cosas. Para que una persona se posicione como un ícono de algo, importa hasta inclusive su cara. Pensemos en Guevara. Guevara, si hubiese tenido otra cara, probablemente no hubiese sido tan icónico. O sea, su mirada barbuda es también una forma de presentarse como un ícono. Yo creo que con Nietzsche ocurre que primero su cara, su mirada, su impronta llama la atención. Para mí eso es sumamente importante, por más que muchos digan que no. Pero ahora vamos a lo filosófico. Nietzsche, primero y principal, escribía en fragmentos muy cortos. Cualquiera de sus libros, uno puede leer una página de él, una página, irse a descansar y quedarse pensando mucho tiempo en esa página, porque va justo con el viajante en el colectivo, va justo con aquel que está mirando el celular y tiene ganas de leer 30 segundos algo. Va junto con esta idea que tenemos hoy de el leer una idea profunda, pero en poco tiempo. Ahora, eso sirve a modo de divulgación. Incluso hay secciones de aforismos de Nietzsche que son muy profundas, pero llega un momento en el cual uno tiene que profundizar el filósofo. Yo todos los jueves hago siempre un video de 1 hora donde explico un poco más profundamente lo que él decía, porque en realidad Nietzsche es un demoledor de la filosofía y si no entendemos qué es lo que está demoliendo, nos va a faltar la otra pata de Nietzsche, que ya no es la marketinera, la cara, el bigote, la frase, el hecho que haya Rompe muerto. con todo eso que venía de antes, el filósofo del martillo, tal como lo mencionás en tu video, que rompe con todo ese dogmatismo religioso, de mandatos, etcétera. Y entre otras cosas, dice, basta de esto, a mí demostrame que 2 más 2 es 4. Claro, claro. Ahora, por un lado, fíjate vos que es muy querido por los centennials y por los jóvenes, pero también es muy respetado por la academia. O sea, ha logrado esa cosa de popular y a la vez respetado. Por ejemplo, Heidegger le debe toda su obra a Nietzsche. O sea, eso olvídate. Todo el siglo XX responde a Nietzsche. Incluso las personas más religiosas saben que Nietzsche hizo un quiebre definitivo en esto de poner en evidencia que si seguimos creyendo que la clave de este mundo está en otro mundo, nos estamos perdiendo el devenir de la vida. Básicamente sería eso. Entonces, yo creo que en realidad leer a Nietzsche como inicio está buenísimo porque siempre y cuando te inicies en la filosofía, todo vale para mí, siempre y cuando arranques. Pero es un filósofo de destrucción y no sería bueno que te convoque Nietzsche hacia lo que habitualmente convocan sus escritos, digo por la impronta que tienen, ¿no? No porque lo haga, hacia esa cosa de idolatría que tiene, porque claro, uno lo lee y queda impactado. No, uno se da cuenta después con el tiempo que quizás Sócrates no era lo que Nietzsche decía, que quizás Heráclito no era lo que Nietzsche decía, y que quizás Jesucristo tampoco era lo que Nietzsche decía. Por eso hay que entender la filosofía en su contexto, ¿no? Cómo Claro. se vivía en ese tiempo. Juan, ya para terminar, no, empezamos con el tema de la pandemia. ¿Qué es lo peor y lo mejor que nos puede dejar este contexto pandémico? Bueno, lo peor está a la vista, ¿no? La cantidad de personas que han perdido su vida, la cantidad de gente que está enferma hoy en día. Lo peor que nos puede dejar también es la cantidad de gente que va a quedar en la calle, porque se han derrumbado muchos negocios, la cantidad de gente que realmente está a punto de cerrar, que está desesperada, que no sabe qué hacer. Y creo que eso sería lo peor, ¿no? También va a ser, creo, un mal recuerdo. Y creo que lo mejor, no sé si podríamos decir lo mejor, pero creo que esta pandemia también nos volcó y nos ubicó dentro del debate de qué hacer con una sociedad global
que necesita ya del Internet como una forma para vivir. Porque en lo que es educación, por ejemplo, nos ha dado un empujón obligado, feo, crudo, hacia repensar cómo el docente de hoy y de mañana tiene que ser muy experto en cuestiones digitales. Creo que la pandemia nos obligó a eso. Porque antes existía siempre esa cosa de lo presencial, pero ahora nos dimos cuenta que también tenemos que capacitarnos para un mundo global. También habría que repensar la escuela como lugar donde se amontonan 30 personas en un aula a escuchar una clase que no les interesa. Tendríamos que repensar también un montón de cosas. Y también creo que otra de las cosas que deberían tomar conciencia, a mi modesto entender, los gobiernos a futuro, es la exclusión digital que hay en el país. Porque yo que trabajo en 6 escuelas distintas, veo 6 realidades distintas. Hay una escuela donde el Meet ya estaba instalado, donde el Classroom ya estaba instalado premium. Entonces no hice más que empezar al otro día. Pero en otra de las escuelas, los chicos ni siquiera tienen conexión. Entonces, seguramente. Esta distancia tiene que discutirse porque ahora nos obligó a discutir esto. Esas son las cosas, algunas de las cosas positivas que nos deja esta pandemia. Juan, no te quiero despedir sin antes que me pases y les pases a aquellos que te están viendo tus redes y dónde te pueden seguir. Bien, lo ideal sería que pongan en Google Filosofía en Minutos y ahí aparecen ubicadas todas las redes, pero la marca de filosofía se llama Filosofía en Minutos. Y bueno, en Instagram, que también hago mucho trabajo, me llamo Juan Denis. Pero en las demás, Filosofía en Minutos, ya sea en Twitter, ya sea en Spotify, donde hay podcast, ¿no?, para escuchar de audio, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, que es una página que estamos cerca de las 30.000 personas, y en Instagram, que ya, si se quiere, es donde más interacción tengo, así me llamo Juan Denis. Juan Denis, tú lo has dicho, hasta la próxima, gracias por la nota y bueno, cuando estés por Córdoba seguramente vamos a hacer una nota mucho más profunda en el piso, si es que esta pandemia nos deja. Gracias por la nota. Saludos grandes a todo Carlos Paz y a todo Córdoba, hermoso lugar, y gracias a vos por este espacio. Bien, ahí estaba la nota muy